Bienvenidos a Es Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar la semana 2 de la unidad 6 de primer año de bachillerato. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Es una actividad en equipo. Debemos conversar a partir de lo siguiente. En el literal A nos dice: comentamos las experiencias que hemos tenido al representar o al observar una obra de teatro. Compartiré una experiencia al observar una obra de teatro. La experiencia ha sido muy gratificante y ha sido una experiencia de aprendizaje. Observar el escenario, las escenografías, las actuaciones de los actores, el manejo de la expresión oral y el manejo también de la expresión corporal es un aprendizaje muy significativo. Además, el juego de luces, el sonido y los efectos especiales. En el literal B nos dice: explicamos cómo era la actuación de los personajes de la obra, la forma en que se expresaban y el lenguaje que utilizaban. Diremos que los personajes utilizaban mucho el lenguaje corporal, los movimientos, los gestos, los ademanes y procuraban articular las palabras de forma correcta. En el literal C nos dice la pregunta: ¿qué aspectos se deben cuidar en la expresión oral cuando se actúa? Diremos que lo importante es cuidar la articulación apropiada de las palabras, utilizar correctamente la respiración, cuidar el tono de voz y la velocidad con la que hablamos. A continuación nos solicita que leamos la siguiente información. Nos dice que para cuidar la expresión oral durante una presentación de teatro es necesario considerar los siguientes recursos y procedimientos. En primer lugar, la dicción correcta de las palabras. En segundo lugar, la modulación de la voz. En tercer lugar, el ritmo del discurso. Y en cuarto lugar, la recitación y la declamación. Después de la lectura nos solicita que resolvamos las siguientes preguntas. En el literal A leemos: ¿qué pasaría si los actores de teatro no le prestaran importancia a los recursos y procedimientos de la expresión oral? Contestamos diciendo que la comunicación dejaría de ser efectiva, ya que su voz es ese puente que permite dicha comunicación y le da más veracidad a las actuaciones y a la obra en general. En el literal B encontramos la pregunta: ¿estos recursos de la expresión pueden servirnos para las actividades personales de nuestras vidas? Ejemplificamos. Por supuesto que pueden servirnos. En las exposiciones académicas, por ejemplo, en nuestros diálogos cotidianos con la familia, en las entrevistas de trabajo, en los negocios, etc. Al finalizar nos solicita que socialicemos las respuestas. Llegamos ahora a la secuencia de construcción. Encontramos el tema Teoría del teatro de Stanislavski. En la segunda actividad es una actividad con el docente y debemos leer la información. Nos dice que el director ruso Konstantin Stanislavski inventó el método Stanislavski en el siglo XX con la intención de que los actores superaran todos los obstáculos que les impedía desarrollar su personaje de forma creíble. Entre los principios del método de Stanislavski están los objetivos y el superobjetivo, la concentración, trabajar con el texto del libreto, la comunicación y el contacto y la relajación. Después de leer este texto nos solicita que comentemos con la clase la importancia del método de Stanislavski para el teatro. Llegamos a la actividad número 3, esta es una actividad con el docente. Debemos leer la información acerca del teatro del siglo XX. En primer lugar encontramos el teatro épico. El teatro épico abordaba los temas sociales en una serie de escenas independientes que se intercalan en la línea histórica para dirigirse a la audiencia con análisis, argumentos o documentación. El máximo representante de este teatro fue Bertolt Brecht y él escribió obras como Madre Coraje y sus hijos, El alma de Sessuan, La ópera de los 3 centavos, La vida de Galileo, entre otras. El segundo teatro que se nos menciona es el teatro realista. Este teatro se caracteriza por presentar obras de profundo lirismo, por abordar temas de violencia y sexualidad, por representar personajes con una psicología compleja y por hacer crítica social. En el teatro realista encontramos al máximo representante, que es Henrik Ibsen. Henrik Ibsen escribe obras como Casa de Muñecas, Hedda Gabler, Espectros, Un enemigo del pueblo, entre otros. El tercer teatro que se nos menciona es el teatro de la crueldad. La intención de este estilo teatral es que el público sea consciente de cómo la humanidad es influenciada por las leyes naturales y por sus conflictos internos, anhelos y obsesiones. El principal representante de este teatro fue Antonin Artaud.
con su obra Los Cenci. En cuarto lugar encontramos el teatro del absurdo. El teatro del absurdo se caracteriza por poseer tramas que parecen no tener sentido, diálogos incoherentes y situaciones llenas de humor y carentes de lógica en la que los autores actúan de forma inverosímil. El máximo representante del teatro del absurdo fue Eugenio Ionesco, con su obra La cantante calva, El rinoceronte, Las sillas, La lección, entre otras más. Al finalizar, nos indica que debemos escribir en el cuaderno 2 preguntas sobre la información leída y que debemos socializarla. Continuando con la secuencia de construcción, encontramos la lectura de textos dramáticos. Esta es la actividad número 4, es una actividad en equipo. Debemos leer el siguiente texto. El texto es El zoo de cristal y su autor es Tennessee Williams. Al finalizar la lectura nos solicita que resolvamos las siguientes preguntas. En el literal A, la pregunta dice: ¿cuáles son las razones por las que Tom se molesta con su madre? La primera es implícita. Vamos a decir que es porque su madre no le da privacidad para escribir. Y la segunda es explícita, porque su madre lo regaña constantemente por sus salidas nocturnas. En el literal B la pregunta dice: ¿por qué las constantes salidas de Tom durante la noche le ocasionan temor a Amanda? Le ocasionan temor porque teme que Tom descuide su trabajo y lo pierda, ya que al parecer Tom es la única fuente de ingresos de la casa. En el literal C la pregunta dice: ¿a qué se refiere el personaje con estas palabras? Cada vez que entras con tu maldito levántate y triunfa, me digo, ¿qué suerte tienen los muertos? Con estas palabras se refería a que el personaje preferiría estar muerto antes que estar soportando los constantes regaños de su madre para que él mismo busque superarse. En el literal D, la pregunta dice: ¿qué problemas sociales refleja el fragmento? Los problemas sociales que refleja es la vida miserable del hombre ante la necesidad de un ingreso económico y los problemas de una familia fragmentada. En el literal E, la pregunta dice: ¿cuáles son los sentimientos que embargan al protagonista y por qué? Los sentimientos que embargan al protagonista son sentimientos de desesperación al no poder cambiar su realidad. A la vez siente enojo con su madre por sus constantes regaños. También muestra o refleja un resentimiento contra su padre por haberlo abandonado, además de la frustración por vivir una vida de tedio y de escape. El personaje principal refleja estos sentimientos debido al contexto que le ha tocado vivir y que le es difícil poder superar. En el literal F nos indican lo siguiente: explicamos a qué corriente del teatro del siglo XX corresponde la muestra leída y justificamos nuestra respuesta con ejemplos. La obra de Tennessee Williams pertenece al realismo norteamericano. Esta obra pertenece a dicha corriente porque nos presenta situaciones verosímiles como el abandono del hogar por parte del que debería ser cabeza de este. Además nos habla de la pobreza en la que le toca vivir a las familias con el mismo problema. También aborda la dura realidad que enfrentan las madres solteras al no poder cubrir con las necesidades más básicas de casa. Y por último diremos también que aborda los conflictos psicoemocionales que enfrentan los abandonados. Al finalizar nuestra respuesta debemos socializar con la clase. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación, es la actividad número 5. Debemos resolver las siguientes actividades. En el literal A nos dice: escribimos una breve escena sobre un conflicto cotidiano a partir de los siguientes pasos. El primer paso es la creación del conflicto. Para esto debemos incluir las siguientes partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Y nos dan un ejemplo. En el planteamiento, 2 hombres se ven involucrados en un leve accidente de tránsito. En el nudo, los jóvenes están discutiendo y en el desenlace, uno de los jóvenes acepta ser el culpable del accidente. Nos pide también que elijamos nuestros personajes y podemos elegir, por ejemplo, a un bombero, a una doctora, entre otros personajes. El planteamiento del ejemplo creado dice de la siguiente forma: el semáforo cambia de color rojo a verde. Luis, el taxista, acelera su vehículo. Pedro, que trabaja en delivery, frena de forma imprevista y Luis colisiona con la motocicleta de Pedro. El nudo de nuestra historia trata de lo siguiente: Luis se dirige a Pedro con enojo y le dice: ¿qué haces, inútil? ¿Por qué frenaste? Y Pedro, asustado, le contesta: había un perro delante de mí, no podía atropellarlo. Entonces Luis, aún molesto, le dice: pero hiciste que chocáramos, mira cómo quedó el frente de mi vehículo, ahora te las arreglarás con mi abogado. Y en el desenlace, Pedro, con voz calmada,
Dice, no hay necesidad, yo me hago responsable de pagar los gastos. Se agacha, toma el perrito en sus brazos y le pasa a la calle. Luego vuelve a conciliar con Luis. Luis, un poco más calmado, sin exaltación, le dice, ya veo que eres muy sensible con los animales. Déjalo de mi auto así. Es más, toma esta dirección. Soy el dueño de este taller. Lleva tu motocicleta. Di que vas de mi parte y déjala para que te la arreglen. Creo que yo también tuve la culpa. Y a decir verdad, arrieros somos y en el camino andamos. En el literal B nos indican que debemos hacer la puesta en escena de nuestra creación, la cual no debe exceder los 5 minutos por equipo y debemos improvisar nuestras acciones utilizando las técnicas orales para la expresión teatral y consideramos los principios del método de Stanislavski para nuestros personajes. También nos solicita que conversemos sobre los aspectos generales que podemos mejorar al momento de actuar. Llegamos así a la actividad en casa y nos solicitan que investiguemos sobre el teatro del absurdo y el análisis morfológico. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.